La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Que Dios le bendiga poderosamente a toda nuestra familia televitiva. Nos es grato el estar con ustedes en sus respectivos hogares. Hoy vamos a continuar con ese interesante tema que lo comenzamos algunos días. La dinámica del poder de la palabra que transforma al pecador, por perdido que esté. Dios lo cambia. Cuando el hombre se interesa en los cambios que Dios ofrece, esa persona llega a ser victorioso ciertamente, porque la gracia de Dios se extiende para salvación, para vida. Queridos televidentes, ¿quiere usted prosperar? ¿Quiere usted ser prosperado en su propio espíritu, en su alma y en su cuerpo y en todo el transitar de su vida por la faz de la tierra y más allá de la muerte? Aprenda sobre lo que es el poder de la palabra de Dios. Lo que Dios ofrece a través de sus sagradas escrituras para el hombre es ciertamente es el cambio sobrenatural. Ese cambio es operado por Dios a través de la obediencia a la palabra bendita de Jehová. La Biblia nos presenta a un joven llamado Timoteo, un joven que Dios lo usó de una forma grande y poderosa en los días de Pablo. Pablo le escribe a este joven diciéndole en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La vida de Timoteo había llegado a ser tan triunfadora, tan bendecida, tan prosperada por Dios, es porque una anciana que era la abuela, llamada en este caso la abuela Loida, la madre Eunice de este joven, se ocuparon de instruirlo a través de la palabra. Aquel joven no fue duro de corazón en el aprendizaje. Decidió dar su corazón a la preparación espiritual mediante el estudio. De tal manera que la abuela y la fe también de su hija Loida era tan fuerte en Dios y llegó a ser tan poderosa también en la vida de este joven. Amado televidente, la victoria se obtiene ciertamente cuando prestamos atención lo que Dios dice en su palabra. Usted puede ser rico, puede tener muchos negocios, puede ser una persona universitaria, muy preparada, muy equipada, pero si usted no toma en cuenta el consejo de Dios, de nada sirve ser un millonario, un gran famoso, una gran famosa. No importa a qué altura ha llegado su fama, su gloria, su majestad en esta tierra. Si usted no le presta atención al consejo de Dios, de nada sirve todo lo que ha alcanzado. Las famosas y gloriosas victorias obtenidas por el hombre se encuentran cuando presta atención al consejo de Dios. Abraham llegó a ser un hombre poderoso en la tierra, un hombre santo que Dios lo llamó su amigo. David, el rey de las 12 tribus de Israel. Dios dijo, David tiene ciertamente un corazón semejante al mío.
Fueron hombres que amaron la verdad de Dios, amaron al Dios de la verdad y fueron prosperados. Josafat fue otro gran rey prosperado por Dios. Tenemos profetas como Daniel. Tenemos hombres maravillosos que guardaron la palabra de Dios y fueron tan bendecidos. Tenemos el caso del caudillo llamado Moisés. Tenemos otro caudillo muy famoso que se apegó a la palabra de Dios, fue José. José y también Josué fueron estos hombres tan poderosos en la tierra, pero con un corazón santo, limpio y puro. De tal manera que sus nombres están escritos en las sagradas escrituras como hombres santos, como hombres valerosos. Tal vez usted diga, pero ¿cómo es posible que yo pueda ser santo en una sociedad tan corrupta, tan perdida? Tenemos el caso de Noé y su familia llegaron a ser santos en medio de una sociedad tan corrupta que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo completamente el mal, que Dios tuvo que tomar una determinación bastante drástica y fuerte para esa sociedad. Trajo un gran diluvio donde todos los malvados murieron, excepto Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Ciertamente los hombres que se apegan a Dios y a su palabra no son avergonzados, no son derribados, sino puestos en alto por Dios. La Biblia continúa hablándonos de este joven llamado Timoteo, que Pablo le vuelve a decir a Timoteo que desde la niñez ha sabido las santas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ciertamente la palabra de Dios lo llega a ser totalmente sabio al hombre que aplica su corazón a las verdades gloriosas impresas en el libro llamado la Biblia. Esta palabra es tan poderosa que Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora bien, la vida victoriosa, esa vida exitosa, consiste en una verdadera entrega de todo corazón a la soberanía y al señorío de nuestro Dios. Para tener éxito diario hay que recibir al Señor Jesucristo en el corazón como tu único y suficiente Salvador. Eso lo vemos a la luz de muchos pasajes bíblicos. Por ejemplo, encontramos Juan 1, verso 12. Libro de Romanos, capítulo 10, verso 9 al 13. Primero de Corintios, capítulo 15, verso 1 al verso 4. Libro de Efesios, capítulo 2, verso 8 al 10. En estas referencias y muchas más, hallamos que cuando el hombre ha tomado la decisión más grande en su propia vida de invitar a Jesús y recibirlo como Señor y Salvador de su alma, es la persona que pasa a recibir la bendición más alta y sublime. Dios dice que es adoptado su hijo. Imagínese, un pecador perdido, una persona arruinada, una persona que realmente ha estado destituido de la gloria de Dios, pero tan pronto recibe al Hijo de Dios en su corazón por la fe. A partir de allí es totalmente bendecido, bendecido con una adopción grandísima, adoptado Hijo de Dios, para recibir la herencia preparada para aquellos que Dios ha adoptado como hijos. Ciertamente las Escrituras dicen, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero también Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces logras la bendición de ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque no hay diferencia entre judío y griego. No hay, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que invocan su nombre. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si tú invocas al Señor tu Dios como el Señor de tu vida, como el Salvador de tu vida, dice el Señor, claro, serás salvo. La salvación es entregada a las personas que tienen una fe genuina en el nombre y en el poder de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora bien, en la carta que escribe Pablo también a los Corintios en el capítulo 15, en el verso 1 al versículo 4, además os declaro, hermanos, el evangelio que es predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os predicamos, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo nuestro Señor murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Piense en las verdades soltadas por el Espíritu de Dios usando la pluma del apóstol Pablo. Él dice enfáticamente por el Espíritu: os declaro, hermanos, el evangelio que es predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, porque de nada serviría recibir el evangelio sin haberlo creído. Es necesario creerlo para recibirlo. Y es necesario también perseverar para la eficacia de ese evangelio en nuestras propias vidas. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Ciertamente, si usted ha creído de todo corazón, usted no ha perdido nada, sino que ha conquistado ciertamente una salvación tan poderosa y tan gloriosa para su propia vida. Si no la ha logrado, debe de buscar lograrla para que goce de ella. Nunca se arrepentirá de haberla obtenido, nunca será avergonzado por ella, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí del Señor, que Cristo ciertamente murió por nuestros pecados, conforme a lo que los profetas de Dios habían profetizado de antemano, siglos antes del cumplimiento. Por lo tanto, es necesario entender que fue sepultado y que ha resucitado al tercer día, también conforme a lo que estos siervos de Dios profetizaron por el Espíritu de Dios. Cuán importante es que sepamos que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Según Lucas capítulo 19, versículo 10. Cuán interesante es que Él no vino a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. No vino por los sanos, vino por los enfermos para sanarlos. Él no vino por los que están libres, vino por los que están en cautiverio, pasando una situación adversa y terrible. Por lo tanto, es necesario que entendamos
que Dios ha extendido su amor, su poder, su gracia en el favor de nuestras vidas. Determine hoy vivir la vida de éxito en Jesucristo de una manera que agrade a Dios. En la carta primero de Corintios, capítulo 5, verso 9, y Efesios capítulo 4, verso 1, Colosenses capítulo 3, verso 17. En ese interesante pasaje o citas que he referido a usted, Pablo dice claramente: por tanto, procuramos también ausentes o presentes ser agradables a Dios. ¿Cuántas personas ciertamente son santos en frente de la vida del pastor, en frente de sus hermanos en Cristo, pero cuando están en medio de los impíos se corrompe, o mejor dicho, manifiesta lo corrupto que es a la par de los demás corruptos, porque no se ha convertido? Pero el hombre y la mujer que se ha convertido ciertamente tiene la gracia de agradar a Dios, sea que lo vea o no lo vea, sea que lo vean sus hermanos en Cristo o no lo vean. Permanece honesto, fiel, una persona íntegra delante de Dios. Segundo de Corintios capítulo 5, verso 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, es necesario vivir correctamente delante de Dios. A nivel también a plomo, es necesario que vivamos correctamente a escuadra, porque así seremos hallados fieles, así seremos bendecidos y nunca humillados. Por lo tanto, reconozcamos que es necesario que todos nosotros un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros podamos totalmente recibir según lo que hicimos en la faz de la tierra, estando en nuestros cuerpos, sea bueno o sea malo. Pero es necesario que entonces atendamos el consejo de Dios para entregar ciertamente lo que es correcto. Cuando Pablo también nos escribe en Efesios capítulo 4, verso 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos también en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo precioso de la paz. Un cuerpo ciertamente en esa unidad perfecta y gloriosa. Es necesario que andemos y que estemos. Un cuerpo, un espíritu, como hemos sido también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Es necesario que atendamos entonces el verdadero consejo de Dios. Tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Por lo tanto, debemos hacer morir pues lo terrenal en nosotros, lo cual es fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad de hacer vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas debemos dejar de hacer? Todo aquello que produce ira debemos totalmente reprenderlas de nuestra vida. El enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca no deben de salir jamás. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a santidad, a la pureza, a vivir completamente apartados de toda inmundicia. Es así que seremos prosperados en todas las cosas que emprendamos. Por lo tanto,
Pero ahora dejemos nosotros todas estas cosas. Ciertamente todas las cosas que nos impidan estar caminando en la senda de la vida, en la senda de la santidad, debemos echarlas de nuestra vida, como la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No hay que mentirnos unos a los otros, habiéndonos despojado en este caso del viejo hombre con sus deseos. Debemos entonces, una vez que nos desvistamos de todo lo que nos sirve, hay que vestirnos de lo correcto. Hay que revestirnos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, según la Santa Escritura nos enseña, porque donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos vestidos, pues, como escogidos de Dios. ¿Cómo somos como escogidos de Dios? Recalco, ¿cómo es que somos escogidos por Dios? Somos escogidos para vivir santas, para vivir siendo amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de humildad y de paciencia, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos unos con otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos con Dios, sed agradecidos con Jesucristo. También la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Determine a autoexaminarse en las formas específicas en las que usted ha pecado contra el Dios Todopoderoso. Confiese su pecado a Dios, pero apártese del pecado, porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por lo tanto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, dice Proverbios 28, verso 13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, primero de Juan 1, 8 al 10 y Proverbios 28, 13 nos habla de que hay que confesar el pecado a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es necesario pedir misericordia, pedir que Dios perdone, que Dios nos limpie, que Dios nos lave. Lo hicieron grandes hombres que reconocieron que habían pecado, como David, el gran rey de Israel. Él pecó terriblemente, pero después se humilla, diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones. Acérquese usted a Dios hoy en este día, diciéndole esas palabras: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dios está dispuesto ciertamente a sanarlo, a bendecirlo
a prosperarlo y a decirle a Dios, en este caso, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Oh Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Oh, qué maravilloso es humillarse bajo la mano poderosa de Dios. Quiero orar por usted. Quiero pedir a Dios por usted. La oración del justo puede eficazmente, de una forma sobrenatural, para el bienestar de aquellos que buscan de Dios. Oh Dios Santo, ten piedad de aquellos que se encuentran dolidos, angustiados, desesperados. Reconocen que han pecado delante de ti, pero que ahora, Señor, se humillan confesando su pecado, sus maldades y abominaciones. Oh Dios, obra eficazmente sus corazones, transforma sus vidas, haz de ellos nuevas criaturas, escribe sus nombres en el libro de la vida, guárdalos como la niña de tus ojos, Dios. Te doy gracias por perdonarlos y salvarlos. Al mismo tiempo, Señor, dales en su corazón ese ardiente deseo de amarte, de temerte, de servirte, de alabarte y de honrarte todos los días que ellos vivan. Oh Dios Santo, te doy gracias por tu gracia que se ha extendido sobre ellos. Amado televidente, si usted dio este paso de fe, lo felicito. Gracias a Dios porque usted tomó una decisión valerosa, una decisión correcta. Que Dios lo bendiga. Congréguese en el templo donde se predique el evangelio completo. El evangelio de Dios, las buenas nuevas para salvación. Ahí prospere y sirva a Dios. Que Dios le guarde, Dios le prospere a usted y a todos los suyos. Hasta la próxima edición. Amado televidente, recuerde nuestra dirección. Está en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011, esquina con la Avalon y la 42 Street. Será un placer recibirlo y juntos glorificar a Dios. Me gustaría enseñarle, instruirle para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Que Dios le guarde poderosamente. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.